La metodología va a ser la siguiente. Nos hicieron llegar una serie de preguntas y se han recogido las inquietudes entonces que se han logrado hacer por escrito. Estimamos que un plazo máximo de 1 hora nos va a ser suficiente para que podamos contestar la mayoría de ellas. Aclaramos que algunas son repetidas, entonces, o están unas contenidas en otras, entonces si la pregunta suya no salió precisamente es porque muy posible ese tema ya está ubicado en alguna de las otras preguntas, ¿verdad? Y la dinámica es la siguiente: tanto mi hermano Daniel como mi persona vamos a realizar las preguntas y vamos a estar rogando tanto que Fausto como Laura nos puedan hacer el honor de contestar cada una de ellas. Muy bien, entonces para iniciar vamos a ponernos en las manos del Señor. Voy a pedirles que inclinen su cabeza, cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias porque esta ha sido una velada preciosa donde hemos aprendido, hemos recibido verdaderamente de ti. Y estamos tan seguros, Señor, que eres tú, porque de otro modo nosotros no hubiésemos podido entenderte, si no es que tu Espíritu Santo, Señor, no desciende y llega a nuestra mente y a nuestro corazón. No es posible que nosotros te comprendamos a ti. Así que, Señor, en esa misma esperanza de continuar esta última fracción de este día, te rogamos que tu dirección sea y tu sabiduría sea sobre nuestros hermanos que van a estar contestando las peticiones, las preguntas que se han estado realizando en esta hora. Padre, también te pedimos entendimiento para cada una de ellas y que tú nos hagas entender el sentir detrás de la pregunta para que sea tu respuesta la que se genere, Señor. Te lo rogamos así, confiando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Okay. Bueno, entonces voy a iniciar yo con la primera pregunta. Ayer se dijo que el orden según Dios para la familia, en el contexto es Dios, familia, trabajo, iglesia, y aquí pone etcétera. Si quiere decir esto que puedo dejar la iglesia, o sea, entre paréntesis, congregarme y servir para dedicarme a mi trabajo. No, ya me lo preguntaron y entiendo la confusión. El orden es ese, Eso no significa que ahora un hombre que tiene un trabajo que lo aleja de la iglesia, lo lleva a otra ciudad o lo hace trabajar los domingos, ahora tiene un permiso para no congregarse y para descuidar su relación con Dios y con la iglesia. Ese no es el caso. Lo que esto significa es que en el orden provisto por Dios para el hombre y para la mujer, en el caso del hombre, primero es su Dios, luego es su familia, el trabajo y la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no te va a decir que proveas para los tuyos, que seas su proveedor y protector, y ahora te dice que los abandones o los descuides por la iglesia. Hay textos que nos llaman a que dejemos padre y madre. El que no deje padre y madre, o el que no me quiera más, que me ame más. Eso hace referencia a que tenemos que amar a Cristo por sobre todas las cosas. Y fíjate que Cristo es el primero, es Dios. Pero no significa que ahora tú vas a descuidar a tu familia por Dios, porque Dios es el mismo que te dice que tú tienes que cuidar a tu familia, que el hombre debe proveer para los suyos, si no es un incrédulo. De manera que si tú tienes un trabajo que te aleja de tu hogar y de tu iglesia, mi recomendación pastoral para ti va a ser: por favor, diligentemente busca otro empleo, un empleo que te tenga cerca de tu familia, de tu iglesia, y que no te obligue a descuidar la iglesia el domingo. Pero yo sé que para algunos de ustedes han buscado trabajos como esos, no lo han encontrado, y el que tienen hoy los obliga a trabajar el domingo, o un domingo cada 15 días o algo así, o los lleva a un minero que lo lleve a una mina por 3 meses. Tú sabes que eso no es deseable en lo absoluto, eso no es lo que Dios quiere, pero Dios quiere que tú proveas para tu familia. Dios prefiere que tú no te puedas congregar esos 3 meses mientras lo buscas en medio de la mina, leyendo su palabra, orando, pero proveyendo para tu esposa e hijos que están en la ciudad sin comer, a que tú no estés trabajando para poder estar en la iglesia el domingo y ahora tu mujer tener que buscar la provisión. ¿Entienden cuál es porque creo que causó confusión? En ningún momento es que una cosa es más importante. El hombre, Dios lo hace trabajador, por eso el trabajo tiene prioridad.
pero en ningún momento es una excusa para descuidar mi iglesia. El hombre que tiene que alejarse de su iglesia o no ir el domingo por el trabajo debe tener un gran pesar, debe tener una gran carga de que no me estoy congregando y eso me tiene desesperado. Esposa, ora conmigo, que el Señor me abra otra oportunidad, otro trabajo, pero tú sabes que los niños necesitan comer y tengo que pagarles los estudios. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Entienden cuál es el espíritu detrás del orden? No es cuestión de que, pues yo no tengo que ir a la iglesia porque el trabajo es más importante. No, eso no es así. Muy bien. Hermana Laura, esta pregunta dice, ¿qué hacer cuando el esposo no es cristiano? Y aunque no se opone a que la esposa siga al Señor, él aún así no quiere nada con Dios. Orar. Y si ese es el caso, que él no se opone a que ella vaya a la iglesia, pues ella va de robo. Porque hay muchas... ¿Ustedes saben lo que significa ir de robo? Va bien, va le va fácil. Le va fácil. Porque hay muchas creyentes que sus esposos ni siquiera la dejan ir a la iglesia. En este caso, esa hermana dice que su esposo no se opone, pero no va. Bueno, a ella le toca, como Fausto decía, en Primera de Pedro, ser testimonio para él de lo que es una mujer creyente y orar por su esposo, esperar que Dios tenga la gracia de revelarse a su vida. Es lo único, no puede hacer más nada, porque la salvación es del Señor, no es de nosotros. Amén. Y yo como marido añadiría que desde el lado masculino, esposa, no le caigas encima con... Ve esta conferencia de hombres, mira que el pastor va a hablarle a los hombres mañana. No, creemos que hacemos un bien con eso, no, porque Dios es el que prepara el corazón, Dios es el que convierte. Entonces cuando tú quieres ayudar a Dios, al hombre le sabe más, todavía más pesado, como dice Primera de Pedro 3, sin decir palabra, que él ve ese amor por ti, por Dios, que él ve esa pasión que tú tienes por Dios, y va a llegar muchos testimonios de hombres son así. El hombre dice, yo veía a mi esposa, y un día yo le dije a Dios, Señor, yo quiero eso que ella tiene, dámelo. Tú dices que yo no lo puedo conseguir yo solo, dámelo. Eso, yo he oído ese testimonio. Hay una pareja cercana de nuestra iglesia que tiene ese testimonio. La siguiente pregunta dice así, y se refiere a un texto, entonces también voy a leer el texto. Dice, tomando el concepto de Pablo en Romanos 14, del 1 al 4, me imagino que ya debes saber, pero voy a leerlo para los que no lo conocen. Voy a leerlo primero y después pregunto. Dice así Romanos 14, del 1 al 4, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. Entonces, a la luz de este texto, la persona pregunta, ¿es válido juzgar, según pone entre paréntesis, me imagino que es la convicción de la persona, a una mujer que trabaja porque creemos que ha fallado en su rol? Nosotros no podemos juzgar hasta que no conozcamos bien el caso. Entonces yo desde lejos podría decir, bueno, esa mujer está trabajando y tiene hijos y debería estar en su casa, pero tengo que sentarme con ella, escuchar qué la llevó donde ella está. Desde lejos pudiera ser que su marido no tiene trabajo en ese momento, entonces yo averiguo, pero el juicio vendría cuando yo me he sentado con ella y ella me ha explicado sus razones, y quizás sus razones no son bíblicas para ir a trabajar. Entonces no es un juicio, y eso no va con ese versículo del hermano débil. Este es simplemente una mujer que por ignorancia o por falta de fe o porque está confundida con su rol, ella ha salido a trabajar y ha descuidado lo más importante, que son sus hijos. Entonces mi papel es enseñarle lo que la palabra dice, pero ella decide lo que ella va a hacer. No, la verdad es Dios quien juzga, yo no podré juzgar. Yo estoy de acuerdo con Laura en el sentido de que como dice el texto, no nos toca juzgar si la persona no está pecando claramente a la luz de lo que la palabra llama pecado.
El diseño de Dios para la mujer, yo entiendo que es claro en la Biblia, cuál es su zona de influencia, qué le toca a ella hacer, más si ya es esposa y madre, pero yo no puedo decir que ella está en un pecado si ella trabaja en el banco de la esquina y su mamá le cuida a los niños. Yo no puedo decir que ella está pecando. Yo puedo decir que ella está fuera del diseño, pero a mí no me toca juzgarla. A mí me toca, como quizás como hermana de ella en la fe o como un pastor de su iglesia, enseñarle lo que dice la palabra, porque quizá ella no lo está viendo claro, quizá ella no lo entiende así porque se ha dejado influenciar por el mundo y por sus familiares que hacen lo mismo, por su marido, hermanas. Muchas veces el marido el que le dice a la esposa, no, tú tienes que trabajar, yo no quiero vagas aquí en mi casa. Y ahora esta mujer, en obediencia a su marido, tiene que hacerlo. En mi iglesia hay muchas mujeres que me han dicho, pastor, yo quisiera quedarme en casa, pero Pedro quiere que yo trabaje. Entonces, yo no puedo juzgar a esta hermana. Yo sí me puedo sentar con ella, enseñarla y que ahora el Espíritu haga su obra. Mira, hermana, lo que dice la palabra de Dios, y que ahora ella en su meditación con el Señor, a la luz de los textos que yo le voy a mostrar, ella ore y que el Espíritu Santo le vaya trayendo convicción. Es lo que yo puedo hacer, pero nunca señales a esa mujer. No la señales porque ella no está pecando con eso. Y pudiera simplemente ser falta de sabiduría. Y entonces yo puedo pensar que a esa mujer le falta sabiduría. Y hay un versículo que yo le mencionaba a alguien hoy, que está en Job, que me encanta, hablando del avestruz. Y dice, baten alegres las alas del avestruz, ¿acaso con el ala y plumaje del amor? Porque abandona sus huevos en la tierra y sobre el polvo los calienta. Se olvida de que algún pie los puede aplastar o una bestia salvaje los puede pisotear. Trata a sus hijos con crueldad, como si no fueran suyos. Aunque su trabajo sea en vano, le es indiferente. Y oigan por qué es que el avestruz hace eso. Porque Dios le ha hecho olvidar la sabiduría. El avestruz deja sus huevos dentro de la arena y se le olvida que cualquiera puede pisotearlos, que un animal se lo puede comer, porque le falta sabiduría. Entonces esa mujer quizá está trabajando porque no tiene sabiduría y porque entiende que eso es lo que ella tiene que hacer. Entonces no me toca juzgarla, sino aconsejarla y dejar que Dios la convenza, el Espíritu Santo de Dios la convenza. Una de las cosas que nosotros habemos hablado es muchas veces, tal vez no es tanto el acto en sí de trabajar o no trabajar, sino las motivaciones, ¿verdad? Porque puede que esa mujer esté trabajando por una motivación de como hablaba Laura, que yo estuve acá presente, de superación, de verme yo por encima. Es diferente a que tal vez la necesidad de la familia lo demanda. Y como yo no conozco las motivaciones, yo no puedo juzgar. Simplemente se le presentan y que ella en su relación con Dios, el Espíritu Santo le vaya iluminando eso. Muy bien, y siempre en esa misma dirección, dice la siguiente pregunta: ¿es bíblico proteger el que la esposa no trabaje aun cuando esto sea en beneficio para la familia en cuanto a lo económico? Hay esposos que exigen que sus mujeres trabajen y la mujer puede, con toda sumisión y respeto, apelar a eso si tiene hijos pequeños. Pero a veces hay que sentarse a hablar con esa familia, con ese esposo y esa esposa, a ver cuál es el estilo de vida que ellos entienden que quieren llegar a vivir. Porque hay veces que nosotros nos imponemos necesidades que no son necesidades sino deseos. Y a veces por alcanzar esos deseos yo abandono necesidades que son los corazones de nuestros hijos. Entonces, yo no sé si la palabra dice que no es bíblico. Realmente no es que no sea bíblico, es ¿qué es lo sabio? ¿Qué es lo sabio? Si el marido insiste, la mujer debe salir a trabajar porque el marido le insiste, entonces ella debe orar para que su marido venga al convencimiento de la importancia de su rol en el hogar. Yo creo, siguiendo por esa misma línea, que si el marido insiste y es creyente, la esposa, con amor y respeto, debe pedirle consejo. Vamos a hablar con un pastor, esposo. Vamos a hablar con algunos ancianos que nos puedan iluminar, porque como con cualquier otra decisión importante de la familia, si no estamos unidos en criterios, si no tenemos el mismo sentir, busquemos consejo.
Y ahí, ella orando, posiblemente los pastores le digan a él, mira, lo que ella quiere es lo bueno, así que no la obligues, no la presiones. Ahora bien, como decía Laura en la primera parte de la respuesta, yo creo que muchas veces el que la pareja crea que la mujer necesita trabajar es más por lo que ellos han aprendido del mundo que por la verdadera necesidad. Porque mira lo que yo te diría a ti, esposo. Tú, esposo, que quieres que tu mujer trabaje porque entiendes que su entrada económica es necesaria. ¿Tú sabes cuál es mi pregunta para ti? Búscate otro trabajo tú. O búscate un trabajo que pague más. Es que ya yo llegué al tope de mí. Pues haz una especialidad, una maestría, para que ganes más dinero, pero no a precio de tus hijos. No a precio de sacar a tu mujer de su hogar para que terceros te lo críen y ella no pueda pastorear el corazón de tus hijos como Dios pide. Entonces, yo creo que muchas veces creemos que es que necesito el sueldo de ella. ¿Para qué? ¿Para un segundo carro? ¿Para un viaje? ¿Para poder decorar la casa? ¿Para poder tener un ahorro más grande? ¿Para poder mandar a los niños a un mejor colegio? No, nada de eso la Biblia dice que tengas un segundo carro, un mejor colegio, una mejor universidad. La Biblia dice pastorear el corazón de tus hijos. Proverbios está lleno de enseñanzas a los padres de cómo criar a sus hijos. Y quizás, como tú dices, Fausto, puede ser simplemente ignorancia del esposo o falta de sabiduría, y alguien viene y le enseña eso y él no se había dado cuenta que era verdad, que su motivación era quizás tener más de lo que necesita, y ahí se termina el problema. Muchas veces personas hacen decisiones simplemente porque no lo están haciendo con la sabiduría de la palabra. Pero al momento que alguien viene y le dice, ellos entienden, mira, no había visto eso así, verdaderamente, o no habían entendido la importancia de que una mamá esté en el hogar cuidando a sus niños y el corazón de sus hijos, que son almas que van a vivir para la eternidad, y tú quieres asegurarte de qué lado de la eternidad van a estar, si en el infierno o en el cielo. Entonces, son almas inmortales que la mamá está ahí para cuidar. Y no se han puesto a pensar en eso porque la necesidad del momento los ha cegado y hace falta salir a trabajar y se le olvida el cuidado de los niños. Entonces, a manera de anécdota breve para pasar a las demás, cuando yo era incrédulo, y fue hasta los 40 años, yo era profesional, yo era odontólogo, yo tenía mi consultorio privado y ganábamos bien. Sin embargo, yo quería que Laura trabajara, porque en mi mente mundana yo entendía que yo no quiero una mujer en la casa viendo televisión y jugando tenis. No, yo la quería ella produciendo. En cuanto el Señor me convierte y empiezo a entender estas verdades, yo entendí perfectamente. Ya mi hija era adolescente y ya era otra cosa, pero el entendimiento llegó a mí y yo abracé ese entendimiento inmediatamente. Y si el Evangelio hubiera llegado a mi vida cuando mi niña era chiquita, yo hubiera sido el que le... Laura, no, tú tienes que estar aquí. Tú tienes que estar aquí. Aún Dios en su gracia permitió o orquestó que aún siendo nosotros incrédulos, Laura estuviera en la casa para su hija, para nuestra hija. Y ella estuvo ahí para educarla, para estar con ella, para enseñarla. Y yo creo que Dios usó eso para que mi hija fuera la mujer que soy, aunque no estábamos en los caminos en ese tiempo. Bueno, nada más como para agregar también, porque creo que aquí muchas veces pienso que deberíamos de poner en balanza el valor de lo espiritual al valor de lo material y económico, ¿verdad? ¿Qué es más valioso en términos de lo eterno? Porque amén. ¿Qué hago yo con ganar todo el mundo si al final pierdo mi alma y la de mis hijos? Entonces, una pregunta, voy a interpretarla porque la pregunta creo que se refiere a lo que es la sumisión de la mujer al varón, porque dice así: ¿cómo hacer en caso de infidelidad repetida o violencia? Me imagino que por el contexto que debe ser a sí, la es sumisión. una esposa diciendo: ¿qué hago como esposa si mi marido es violento y es infiel? Bueno, ambas cosas son pecado. Tu marido está pecando contra Dios y contra ti al ser repetitivamente infiel. Evidentemente no está arrepentido de su pecado, y al abusar de ti física y verbalmente. Yo entiendo que, no sé si el abuso es físico también o si es verbal, no sé si lo aclara. No lo dice. Pero yo entiendo que ambas cosas son cosas que deben ser tratadas. Esto no es pequeña cosa, especialmente el abuso.
Aún el abuso verbal puede pasar fácilmente al abuso físico si yo me levanto en contra del abuso y me resisto. De manera que tú, como mujer cristiana, supongo que tu marido no lo es, si te está abusando y siendo infiel, debes buscar ayuda en tu iglesia, buscar la opinión sabia de tus pastores, de tus líderes, a ver cómo manejar esto. Y por ejemplo, en el contexto de mi iglesia, si una hermana llegara a mí con esta inquietud, yo convocaría a su marido. Él no es creyente, él muy posiblemente no va a querer venir y se va a molestar con ella, al ella traer eso a la iglesia. Pero yo lo voy a convocar y voy a tratar de llegar a él como sea. Le voy a insistir a través de ella, lo voy a llamar, para que aunque él no está en el evangelio, yo poder darle una consejería matrimonial, hablar con ellos, a ver si él de alguna manera entra en razón. Si el abuso es físico y ya tú ves que tu vida puede estar en peligro, y yo he oído mujeres que me dicen, no pastor, porque fue una vez que él me empujó nada más, o fue una vez que me sacudió por el brazo y yo caí. ¿Tú sabes qué? Así se ha muerto gente. No es que el marido cogió un palo y empezó a darte palos en la cabeza, es que él te empujó, perdiste el balance, caíste contra la orilla de un mueble y quedaste inconsciente, te pudiste haber muerto. Hay gente que ha muerto así. Entonces yo veo muchas veces a la mujer minimizar la gravedad del problema por evitar la discordia y algo peor, porque este marido mío se va a poner muy mal si yo lo reporto o si yo involucro a terceros. Pero tu vida está en peligro, y cuando es así, nosotros hemos pedido a la esposa que nos permita ser parte de una separación mentoreada por la iglesia y donde el marido está consciente, porque queremos darle la oportunidad al marido a que dé un cambio, a uno se convierta, aunque él entienda. Hermanos, los incrédulos tienen estos problemas también. Y van a terapias, y van y buscan consejo y ayuda, y tratan de mejorar, de manera que cómo no nosotros dentro del cuerpo. Trata de convencer a tu marido de que venga a buscar ayuda, nosotros los vemos, lo ayudamos a él, lo involucramos. Si hay violencia física, tienes que salir del área de peligro, y más si tienes niños, porque hay mujeres que toman como esto a su riesgo personal, y dicen, bueno, si me mató, me mató. Yo no creo que eso no es heroico. Eso no está bien. Pero ahora si hay niños menores, tú tienes una responsabilidad por el bienestar de esos niños y debes buscar ayuda para protección. Yo doy mucha consejería a mujeres y yo creo que los casos de abuso de verdad son mínimos. Y si sucedieran, como dice Fausto, abuso físico, a quien hay que llamar inmediatamente, aparte del pastor, es a la autoridad del gobierno que Dios ha puesto para nosotros ahí, para protección. Y muchas mujeres, aún aquellas que reciben el abuso físico, no llaman a las autoridades, porque ellas ellas facilitan el pecado del hombre, empoderan al hombre, porque es una relación codependiente que hay ahí, disfuncional, donde ellas prefieren ocultar el pecado del marido y no llamar a las autoridades, en lugar de llamar a las autoridades que lleven preso al esposo. Pero poniendo ese caso aparte, yo sé que pasa mucho que las mujeres cualquier cosita la sienten como un abuso. Me habló mal. Las mujeres somos así, cualquier cosa entendemos que es como abuso y no es verdad, hay cosas que no son abuso. Entonces es bueno sentarse con ellas para determinar si verdaderamente ha habido abuso. Y en muchos casos lo hay, en muchos casos también lo hay. Hay que ver el caso en particular. Y en cuanto al adulterio, por supuesto que es pecado, como Fausto decía, ir donde los pastores para ver si el marido se arrepiente o no. Siempre glorifica más a Dios perdonar. Yo conozco hermanas que perdonan el adulterio toda la vida. Mi mamá, yo les hablaba a ustedes de mi mamá esta mañana, tenía un esposo adúltero que tenía otra familia con otros hijos. Ella nunca habló, no era convertida mi mamá. Mi mamá nunca habló mal de mi papá, ella nunca lo criticó, nunca habló de esos hijos, y a la hora de morir, él estaba, por su conducta casta y respetuosa, él estaba en el pie de la cama y ella le extendió las manos, entre ellos dos, supongo, sabiendo ella, yo te estoy perdonando, y él no pudo, por su vergüenza, agarrarle las manos. Entonces, yo estoy segura que eso glorificó a Dios, más que si ella lo hubiera dejado y se hubiera ido. Entonces,
sí, hay un permiso bíblico para un divorcio, por ejemplo, luego de un adulterio, pero lo que glorifica más a Dios siempre es el perdón. Yo creo que es, como dice Laura, es la oportunidad de darle la oportunidad a Dios de que se glorifique en esta situación. Mi reacción inicial va a ser quitarme el problema, salirme del problema, defenderme, buscar mejoría para mí. Pero tú sabes que Dios quizás te está diciendo, así como mi hijo sufrió por ti, sufre como él sufrió por un tiempo, y dame la oportunidad de yo mostrarte el poder que yo tengo, y quizás hasta convertir a tu marido y glorificarme en tu matrimonio. Ahora la pregunta es, ¿estoy dispuesta como esposa a sufrir 1 año, 2 años, a esperar en Dios 10 años? No te estoy diciendo qué es lo que tú vas a hacer, yo te estoy diciendo, considéralo a la hora de pasar por diversas pruebas, como dice la palabra, a ver si esta es la voluntad de Dios, que aún en medio de esa prueba tú madures, tú seas santificada, y Dios se glorifique cuando convierta a tu marido y ahora este sea un hogar para Dios. Y quizá nunca lo convierta, pero Quizá no. Tenemos que recordar que nuestras recompensas son eternas. Están en los cielos. A veces no vemos la recompensa aquí en la tierra, pero sí en el cielo. Entonces eso requiere mucha fe y mucha llenura del Espíritu. Amén. Pero es lo que glorifica a Dios. Amén. Y vivir con una mentalidad eterna, una mentalidad en lo eternal. Nosotros vivimos con una mentalidad del aquí, ahora, hoy. No, que en los cielos, no, eso está muy lejos. Yo quiero aquí. Y eso no puede ser, eso no describe al cristiano. Muy bien, la siguiente, esta proviene de un corazón que quiere una respuesta real a su situación. Dice, me quedé sola con 5 hijos y me di a la tarea de criarlos, no teniendo recursos ni quien me los brindara, y tuve que trabajar hasta la fecha. Y el previo a esta pregunta dice, anoche entendí que de acuerdo a la familia bíblica, la mujer no debe trabajar fuera de su hogar si tiene familia o hijos que cuidar. Pero con este cuadro, con esta circunstancia específica, pregunta, ¿está bien o está mal eso que hice? Lo hiciste bien, hiciste lo que tenías que hacer. Y yo estoy seguro que a la luz de lo que Dios revela en su palabra, Él está complacido contigo. Y no porque eres una mujer perfecta, pero tú fuiste una mujer abandonada, una mujer ahora sola con 5 niños que criar, y es una imposibilidad estar en tu casa con los 5 niños y proveer al mismo tiempo. Así que tú tenías, y esto aplica un poco al caso del hombre que no va a la iglesia porque tiene que trabajar el domingo. Lo prioritario tomó lugar prioritario. El alimentar a tus hijos tomó prioridad sobre el tú estar en el hogar con ellos. Y qué lamentable que esa fue la provisión de Dios para ti, pero tú sabes qué, Dios honra al que lo honra y tú hiciste lo que tenías que hacer. No te avergüences, no te estamos señalando, hiciste lo que tenías que hacer. Si yo hubiera sido tú, hubiera hecho lo mismo, no tenía otra opción, Si Dios me hubiera mandado un marido rico y si me hubiera casado con él, un siervo con mucho dinero que me sosteniera a mí y a mis hijos, qué bueno hubiera sido, pero no fue tu caso. Así que no aplica a ti. Por eso cuando yo hablé esta mañana de, no sé si fue en la del matrimonio, en la del esposo y la esposa, que hay casos, cuando le decía al hombre que provee, y yo decía, hay casos especiales donde el hombre quizá no puede trabajar porque está incapacitado, discapacitado o enfermo o no consigue trabajo y la esposa tiene que ocupar esa posición. Dios sabe que es así. Dios no es ignorante a tu realidad. Él conoce tu corazón y tu motivación. Así que cuando traemos estas enseñanzas, hermanos, es para compartir con ustedes lo que la Biblia dice, darles el parámetro bíblico, darles lo que Dios piensa, pero a veces nuestro caso no cae en esa casilla y yo no debo cargarme ni sentirme juzgado porque no fue lo ideal. Y tú no estás sola, porque dice la palabra que el Dios eterno, Yahweh, tu hacedor, el Dios de los ejércitos está contigo, es tu esposo, y es mejor esposo que cualquier esposo terrenal. Entonces, Él es el que te ha ayudado y te ha provisto durante este tiempo. Así que sola no estás, y te invito, si no lo hiciste, a escuchar 2 programas recientes de nosotros, de Hogar sobre la Roca, precisamente hablando de la mamá soltera, cómo
con 2 testimonios. Hicimos 3 programas, creo, y tienen poquito tiempo, están en la página de Radio Eternidad. Son de los más recientes. 2 programas sobre la teoría sobre la crianza solo, cuando la mamá o el papá, y después trajimos a 2 madres que les tocó criar sola, 2 contrafondos diferentes. Yo te invito a ti que preguntaste, a cualquier otra, que escuchen esos 4 programas, porque yo creo que van a ser de mucha edificación. En ningún momento hay un espíritu de señalamiento ni de juicio, porque sabemos que no es algo que tú querías, no es algo que tú buscaste. Próxima. Yo voy a doble recomendar porque yo escuché uno de esos programas y hasta yo fui ministrado. Entonces, amén. Gloria a Dios. Esta es una triple pregunta. Entonces voy a permitirme. Esa cuesta más. Sí. No, pero creo que son 3 diferentes preguntas, pero muy importantes. Okay. Entonces vamos a decirlas. La primera es: ¿qué hago si mi esposo, llamándose cristiano, entre comillas, no asume el rol de sacerdote líder? Y debido a eso, la mujer ocupa ese lugar de sacerdote. ¿Contesto? Adelante. Okay. Esa es, mis hermanos, la pregunta más frecuente en nuestra iglesia. Eso es todo el tiempo. Yo estoy enseñando una clase ahora en la iglesia sobre consejería bíblica para la familia de hoy. Y el miércoles, cuando dé la clase, me espera la última clase de este ciclo. Y es una clase de preguntas y respuestas. Ya yo las traje, ellos las entregaron el miércoles pasado, ahora en el hotel yo las fui filtrando y organizando y ya hice mi listado como estamos haciendo ahora, y el miércoles la clase va a girar en torno a eso. Y esa es la pregunta que más se repite. Mi marido, diciéndose cristiano, no se porta como tal, no tiene el liderazgo espiritual del hogar, no es la cabeza de familia, yo tengo que hacer muchas cosas, tengo que dirigir el devocional familiar. Yo creo que Laura y yo en esta pregunta discrepamos en algunos puntos y es bueno oír las 2 respuestas. Como varón, yo entiendo que lo que te toca, esposa, es dejar en manos de tu marido la responsabilidad que Dios le da. Aún él no la abrace, aún él la descuide, el tú no ocupar su posición pone sobre él carbones encendidos de que él no está haciendo lo que le corresponde. Mira cómo se ve esto, porque eso no significa ahora, no, él no lo está haciendo, yo me voy a desentender también, y los muchachos que se la busquen. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Mira cómo se ve. El hombre en su pecado de pasividad, si la mujer hace lo que él está descuidando hacer, él se va a recostar más de ella. Él va a ser así y le va a abrir el terreno a ella. Ven, haz tú todo. Porque ese es nuestro pecado. Ese es nuestro pecado. Pero si él en su pasividad y descuido ve que tú no te metes en su zona de influencia en el hogar, él se va a sentir más confrontado con su descuido. Y no porque tú le estás diciendo, tú no estás haciendo, tú estás descuidando. No, no por eso. Es porque él va a ver que entonces tú te sientas con los niños y lees la palabra con ellos. Él va a ver que tú estás teniendo tu tiempo devocional. Él va a ver que tú te estás ocupando de las necesidades de los niños. Y él no está ciego a estas cosas. Él lo está viendo. Él parece que no está poniendo atención porque él no quiere verse confrontado, pero él está viendo. Y entonces, mientras tú estás orando sin cesar por tu marido, él está viendo lo que Primera de Pedro 3 decíamos dice. Él te está viendo con una conducta, con un comportamiento que lo va a confrontar. Y tú oras y tú esperas en el Señor. La solución no es hacer lo que Él le toca, hermana, no es eso lo que te toca. Si tú haces eso, lo estás relevando de su responsabilidad y Él la va a descuidar ya totalmente. No te toca. No te toca tampoco estar detrás de Él, cayéndole encima, haz esto, mira, no. Ahora, en tiempos en que tú y Él estén juntos, y tú en tu sabiduría y discernimiento de sierva de Dios, estés sensible al mover del Espíritu, tú puedes, hablando de cierto tema, decir, ay sí, mi amor, porque hace tanto tiempo que no nos sentamos con los muchachos a hablarle de la palabra. Fíjate cómo tú se lo estás diciendo. Tú no estás diciendo, tú has descuidado tu rol. No.
Dice, yo tengo una carga, amado, porque hace meses que no nos sentamos los 4, los 5 o los 6 a hablar del Señor. Entonces, eso no lo ve directamente como un ataque, pero tú estás diciendo una verdad. Y el Espíritu le dice, oye eso. Puede que ahí él se calle y no te conteste. Y tú creas que él no te hizo caso. Él te hizo caso. Eso añadió peso a su situación. ¿Tú sabes lo difícil de esto que es? Que cuando yo hago estas cosas, yo estoy dejándole mi vida a Dios. Yo estoy descansando en Dios. Yo estoy asumiendo un rol pasivo en dependencia a la actividad de Dios. Y eso no me gusta. Porque yo como hombre, como mujer caído, creo que las cosas pasan si yo las hago. ¿Ustedes entienden lo que le estoy diciendo? El problema aquí es que esta actitud, este plan pone a Dios como principal ejecutor y yo como su ayudante pasivo, y a mí ese rol no me gusta. Yo quiero ser el que decida, el que le diga o empieza un devocional el lunes que viene o esto se acabó. No es así, no es así. Entonces, amada, te toca depender de Dios, orar a Dios. Tú sabes que esas son situaciones que Dios orquesta en tu vida para hacerte una intercesora, para hacerte una mujer de oración. ¿Tú lo crees así? Dile amén a eso entonces. No, es que al final no lo creo. Al final yo amaría más a Dios si Él me diera el marido que yo quiero. Yo quisiera que Dios me complazca dándome al marido que yo quiero, porque es una buena petición, porque yo quiero un buen marido, yo estoy orando por algo bueno, pero Dios me dice, ¿tú sabes qué? Yo quiero que tú ores, porque eso es lo que yo quiero de ti. Más que tú seas feliz, yo te quiero orando, dependiendo de mí, clamando a mí, viniendo a mí día y noche. Así que yo voy a endurecer a tu marido un poquito. Él endurece los corazones, Él endureció el de Faraón. Y ahora eso me lleva a depender de Dios en oración. Señor, te pido por mi marido, ablanda su corazón, Señor, haz una obra en él. Mira a mis hijos, Señor, yo quiero Esta es ahora una mujer que está en conexión con su Dios, clamando por sus hijos, clamando por su marido. Ahí es que Dios te quiere. Ahí es que Dios te quiere. Y en el proceso Dios hace una obra. Porque Él es fiel. Pero esto requiere que tú confíes en Él. Que pasen semanas y meses y años y tú no viendo fruto. ¿No es esa la historia de muchos hombres y mujeres de la Biblia? Que Dios los puso a esperar en fe, confiando en oración. Pero tú no quieres ser uno de esos. Tú no quieres ser uno de esos, ni yo tampoco. Yo no quiero eso. Yo quiero una mujer buena, una mujer perfecta, una mujer que me haga la vida fácil, una mujer que me haga ver bien. Esa es mi respuesta. Estoy de acuerdo con todo eso, pero pienso también, va con eso que tú dices. Yo voy a estar orando así como tú dices, pero la mujer tiene el llamado muy particular de discipular a sus hijos. Entonces, si bien es cierto que ella no va a dirigir el devocional familiar, eso no se está dando porque tengo este marido que no está en eso, yo voy a orar que Dios se lo ponga. Yo, en mis momentos con mis hijos, lo estoy discipulando. Amén, lo estoy enseñando la palabra, porque ese es mi llamado como mamá. Entonces, no tendremos un devocional familiar, quizás, pero mis hijos no están desprovistos de un discipulado, porque yo estoy haciendo mi papel, que me toca a mí. Eso. Amén. Amén. Puede darle vuelta a las preguntas. Voy a hacer igual las tres, pero quiero dejar esta segunda para el último, que pienso que es muy importante. La tercera decía, ¿qué hacer cuando sientes que tu matrimonio es rutinario y sin sentido? Bueno, yo creo que un matrimonio rutinario y sin sentido en una pareja cristiana, una pareja cristiana cuyo matrimonio está rutinario y sin sentido, yo primero, si esa es la queja del matrimonio cuando llega a mi consejería, a mi oficina, pidieron la cita porque esa es su inquietud, lo primero que yo haría es preguntarle cómo está su relación con Dios. ¿Cómo está su relación con Dios individualmente? Tu esposo, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está la tuya, esposa? Yo les garantizo que en el 98% de los casos la pareja me va a decir que no está bien. Y se los garantizo porque yo lo he visto en consejería. Lo he visto, esa es mi experiencia en mi iglesia.
Mi vida con Dios, mi relación con Dios está apagada, está fría, está distante, está seca. Igual está mi relación matrimonial. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios los dos. Ya no aviva o enciende la llama lo que el mundo hace para poner un matrimonio, ¿cómo es que decía? Sin sentido y la otra palabra, rutinario. Cuando tú eres incrédulo, tú vas al terapeuta familiar y él le dice, mujer, cómprate una ropita interior bien sexy. Marido, llévala a un resort en el fin de semana. Mira, compren tal cosa para que avive su relación. Eso hace el mundo. Eso hace el mundo. El cristiano no hace nada de eso. Exacto, porque sabe que eso dura nada más que un fin de semana. Eso no cambia los corazones. Eso no enciende la llama que se ha apagado. Entonces la pareja debe buscar de Dios independientemente y como pareja. Y entonces dejar que Dios, en la medida que ellos oran y buscan al Señor, encienda esa llama que con los años se ha ido apagando. Y no te creas que eso es una condición poco común. Muchos matrimonios van entrando ahí. ¿Por qué? Porque con el paso de los años, muchos afanes, los hijos, los compromisos, la situación económica, los gastos, el desánimo, el pecado de ambos, las ofensas, el descuido, la desatención, la rutina, la monotonía, va apagando la llama de ese matrimonio, la llama del amor. Y entonces nos vemos un día en que este matrimonio está frío, está moribundo. Entonces, ella me presiona cuando sube el micrófono, así, espera, déjalo abajo hasta que yo acabe. Sí, porque ella va haciendo así, ella me va cambiando, como que ya voy a entrar yo. Ya perdí la idea. ¿Tú ves cómo es? Nada, hermano, yo les digo esto porque esto me llega a mí todo el tiempo en consejería. Pastor, es que ya no tenemos ganas, ya esto está aburrido, ya yo no sé si lo amo, es que ya yo ni sé si lo amo. Uno puede llegar ahí, al no saber ni siquiera si lo amo. ¿Por qué? Porque mi medida de amor es proporcional al nivel de emoción y de lo que está pasando en la relación. Y eso no es así. Mi matrimonio está bien porque estamos bien con Dios, porque le estamos sirviendo, porque le estamos obedeciendo, aunque en momentos sea una rutina, no haya mucho que hacer. ¿Quién dijo que eso iba a ser así? Esto no es una película de acción. No, esta es la vida de dos personas que quieren amar y servir a Dios. De manera que no midamos la relación matrimonial por como el mundo la mide, porque si no nunca va a dar la talla, siempre se va a quedar corta. Midámoslos por nuestra relación con Dios, que nuestra relación con Dios esté avivada, esté fogosa, y eso entonces se pega, se contagia al matrimonio, porque el matrimonio lo sostiene Dios. Dios es el Dios del matrimonio. Yo pienso también que tenemos que tener expectativas correctas. Yo creo que muchas veces nuestro descontento y monotonía y nuestra evaluación del matrimonio de esa forma es porque nuestras expectativas son incorrectas. Porque pensamos que el matrimonio debe tener emoción toda la vida y debe darme este sentido de satisfacción, y la realidad es que no. Eso nunca se ha prometido en el matrimonio. Eso es porque tenemos la idea del mundo del matrimonio. Y cuando nosotros ajustamos nuestras expectativas y esperamos que va a cambiar, no es que se pone monótono, es que cambia. Con los años va cambiando la relación de matrimonio, se hace más profunda. Y ahora quizás lo que pasa es que yo me pongo a oír a otras mujeres hablar y te dicen, no, que mi marido me llevó a tal lugar y mi marido viajamos, y yo digo, yo no tengo eso. Entonces yo me siento descontenta. Yo alimento descontento en mi corazón. Y ahora mi matrimonio yo lo veo a través de esos ojos y yo digo, mi matrimonio está monótono. No quiero decir con eso que no esté bien que una pareja diga, mira, hace mucho que no salimos juntos, vamos a tomarnos un helado, vamos. No, eso es bueno. Eso es bueno. No estoy diciendo que eso no es bueno, pero primero tenemos que hacer todo eso que Fausto decía, de ver si hemos puesto nuestros ojos en algo sin ponerlos en Dios primero, si tenemos expectativas equivocadas.
Y entonces quizás cuando revisemos todo eso vemos que no estamos tan mal necesariamente. Amén. Y hay cosas que hacer, hay cosas que pueden hacer en el proceso. Además de buscar de Dios, hay cosas que como pareja pueden hacer. Retomar quizás prácticas que habían descuidado. Salir juntos como pareja, a comer, ustedes solos, sin los niños. Alimentar la relación de pareja. Orar juntos si no están orando. Tener una reunión semanal o quincenal de rendición de cuentas. Amor, mira cómo me siento en el matrimonio. Me dolí mucho la semana pasada cuando yo quedé contigo en hacer tal cosa y tú te olvidaste completamente. Y es decir, poder añadir a la relación algunas medidas prácticas que le infundan como abono, como que uno abona una planta. A veces la planta crece bonita, pero es con agua de lluvia nada más. Pero ahora yo lo abono con este producto y la podo y la planta va cogiendo forma y color. Entonces a veces tenemos que hacer esas cosas, pero no creamos que esa es la solución en sí misma. Si mi relación con Dios está bien en ambos, entonces vamos a trabajar en esto también. Pero si la relación con Dios no está bien, esto no va a cumplir un propósito a largo plazo. Es todo parte de ese conjunto. Sí, y que nuestra satisfacción esté en Cristo nada más, y cuando está ahí estamos llenas y deleitadas en Él, estas cosas no lucen tan preocupantes. Pero algo práctico que pueden hacer, y algo que nosotros hicimos en un tiempo, es hacerse esa determinación de una vez a la semana, reunirse como pareja y hacerse 3 preguntas, que a nosotros nos ayudaron mucho en un momento. La primera es, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque muchas veces, como decía Fausto, los afanes, los hijos, estamos en tantas cosas que no tenemos tiempo como de sentarnos y alimentarnos. Y casi siempre, eso seguro fue una mujer que hizo la pregunta, porque las mujeres son las que sienten eso. Son el barómetro. El hombre no pregunta eso. Son el barómetro de la relación. Y la mujer es la que quiere conexión. La mujer quiere conexión. Y está bien, estamos hechas así. Entonces es bueno sentarse una vez a la semana y hablan, mira, mi relación con Dios está así. Y el marido la oye, y entonces ahora ella le cuenta a él cómo está su relación con Dios. Él le habla de su trabajo, cómo va, sus luchas en el trabajo, ella oye eso, ella le cuenta cuáles son sus necesidades que no ha visto satisfechas, y eso los conecta al punto. Eso es todo lo que la mujer necesita para sentirse que su matrimonio va bien. La mujer nada más necesita eso para no tener que decir eso. Hombres, ¿oyeron eso bien? La mujer necesita atención, como una matica necesita atención, que le echen agua y la pongan al sol un ratico y ya se siente feliz. Si fuera así de fácil. Pero sí, es muy certero, es muy certero. ¿Qué más? Okay, yo veo muchas preguntas ahí todavía. Sí, no, todavía hay, pero hay tiempo también. Vamos a tratar de contestar más preciso. Si Dios es soberano y aún para concebir hijos, y Él mismo manda a procrear y tener hijos, entonces, ¿cómo debe utilizarse los métodos anticonceptivos? Le dije que era buena, y esa también demanda tiempo. Los métodos anticonceptivos no existían hasta hace unos años. Y Dios le ha dado, verdaderamente, yo creo que lo que nosotros queremos con esto, cuando nosotros enseñamos estas cosas, no es que la gente diga, ok, ahora yo voy a tener todos los hijos del mundo. Es simplemente rendir esa área de tu vida a Dios, rendírsela a Dios. Hay gente que se pasa años buscando niños y nunca se embaraza. Hay personas que, o sea, no necesariamente porque tú tengas sexo vas a tener un bebé. Entonces, Dios es soberano sobre eso. La cosa es rendir esa área de nuestra vida a Dios. Eso en primer lugar. Entonces, Dios en su sabiduría nos ha enseñado cómo funciona nuestro cuerpo. Si la mujer sabe que ella ovula un día y que entonces yo digo, bueno, yo rendí esa área en mi humanidad, yo me siento temerosa de tener 20 hijos, entonces yo voy a tratar de no tener sexo en esos momentos donde yo sé que yo puedo quedar embarazada. Dios es soberano y va a hacer lo que Él quiera, pero yo rendí esa área. Lo que pasa con las pastillas anticonceptivas es un asunto casi ético ya. Y yo le comentaba a las mujeres esta mañana que las pastillas originales que se hicieron, primero que empiezan en la mente del feminismo. Esas pastillas fueron hechas por una mente feminista que quería empoderar a la mujer para que la mujer pudiera salir a trabajar y no tener hijos.
Eso en primer lugar. Y entonces cuando eso se descubre, se entiende que si las hormonas se manipulan, la mujer no ovula. Pero ¿qué pasa? Como todo lo que Dios no hace es malo, ese cambio en hormonas lo que hizo es que la mujer no ovulara, pero al mismo tiempo le daba cáncer, tenía problemas sistémicos, efectos secundarios que le hacían mucho daño. Entonces los científicos, para no quitar la pastilla, empezaron a bajar las hormonas, al punto que esté en un nivel bien bajito para que no sea peligroso. Pero ahora la mujer ovula y el óvulo puede ser fecundado. Lo que la pastilla hace ahora es que simplemente no permite que el endometrio crezca para que albergar ese óvulo fecundado, y lo que hace es entonces que la regla bota el óvulo, porque no hubo un ambiente propicio para que se implante. O sea que nosotros con pastillas podemos estar teniendo abortos espontáneos porque nuestro cuerpo con la pastilla está preparado para abortar. Entonces todas esas cosas puestas juntas más la voluntad de Dios ahora te dejan a ti con una conciencia que tiene que ser informada por la palabra, y tú decides delante de Dios qué tú quieres hacer. Ya tú sabes cómo tu cuerpo funciona, trabaja con eso y ríndele a Dios esa área. Eso es lo que nosotros decimos. Yo quería, partiendo de ahí, porque Laura entró ya en una explicación más detallada del mecanismo de funcionamiento de la pastilla anticonceptiva. El pastor Alejandro nos decía hoy, mencionaba la pastilla del día después, que es esa que ya habiendo tenido relaciones, tú la tomas para botar el posible embarazo. Entonces, la pastilla anticonceptiva tradicional no funciona así, supuestamente, y el cristiano cree que está seguro consumiendo esa pastilla, que controla los niveles de hormonas, y entonces hace tres cosas: evita la ovulación, evita la viscosidad del flujo vaginal para que los espermatozoides no puedan moverse con facilidad, y evita el engrosamiento del endometrio para que el huevo infertilizado por el espermatozoide no encuentre una cama y se caiga, no se implante. Ese es el plan, pero con las dosis bajas que hay hoy, para que no haya los efectos secundarios. Muchas mujeres se quejaban de manchas en la piel, dolores de cabeza, algunas de cáncer, pues han bajado las dosis, y ahora con una dosis muy baja, sin efectos secundarios, tú evitas el embarazo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y lo que los científicos han descubierto, y que la ciencia no quiere que la sociedad conozca bien, es el hecho que con las dosis reducidas no se está evitando la ovulación, la mujer sigue ovulando, no se está evitando la reducción en viscosidad, en mucosidad vaginal, de manera que los espermatozoides están llegando. Lo que está logrando esa dosis más baja simplemente es que el endometrio no se engruese. Un endometrio no engrosado no deja que un óvulo fecundado se adose. ¿Qué es lo que es la menstruación? La menstruación es ese endometrio engrosado que, al no recibir un huevito fecundado, ve que no tiene propósito y sale en forma de sangrado. Entonces, lo que ustedes quizá no saben, mis hermanas que están usando este tipo de mecanismo, es que tú no te estás embarazando, muy probablemente porque tu huevito fecundado no está encontrando dónde colocarse. Y ya ahí hay fecundación, ya ahí hay vida. Y si te pones a ver, viene a ser un mecanismo como el de la pastilla del día después. Lo que no se marketea así, no se anuncia así. Entonces yo no te digo que lo use o no lo use, yo te digo, averigua bien, infórmate bien. Sé un cristiano informado, un cristiano que sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y si tu investigación te lleva a esta conclusión, lo que plantea Laura yo creo que es lo más idóneo para el creyente. Dios hizo un sistema regular en la mujer. Eso no es por gusto, porque si Él hubiera querido que tú te embarazaras cada vez que tienes intimidad, Él te hace fértil todo el tiempo, todos los días del año, y fíjate que no es así. Es como ayudando a la mujer a que conozca que ella tiene un proceso por el cual puede embarazarse más fácilmente o no. Y entonces tú te adosas a eso. Estoy fértil en estos días. Ay, Señor, yo sé que los hijos son una bendición, pero ya yo tengo 5, Señor, y
Y mira, entonces tú evitas tener intimidad en esos días. O usas mecanismos como el preservativo y otros para no embarazarte. Y él te dirá, mujer de poca fe, confía en mí. Pero al menos no estás matando un bebé. Al menos no estás matando el bebé porque no se dio no hubo la fecundación, no hubo la... Entonces estas son cosas que tenemos que conocer, amados, y entonces movernos por convicciones. Que cuando alguien te diga, ay, pero tú sí eres fanático y tú... No, esta es mi convicción y déjame explicarte por qué. Y en el proceso enseñas a los demás. Amén. Amén. Solo por una situación de orden y tratar de respetar horarios, voy a hacer una última pregunta. A veces queremos contestar breve, pero lo entiendo. La respuesta voy a tiene hacer que una ser última completa. pregunta y le voy a pedir a Daniel que él termine con una última también, Okay. para que alcancemos el tiempo. Esta pregunta curiosamente la hicieron dos personas, más o menos con las mismas palabras, pero dice la más breve de las dos preguntas. ¿Hasta qué punto puedo darle responsabilidad a uno de mis hijos para que cuide a sus hermanos? Y lo único que agrega la otra pregunta es, sin sobrecargarlo, entendiendo que es el hijo mayor que puede cuidar a los hijos menores. No, yo tengo el mío, mira. Es que ya me estoy desconectando ya desde ahora. Fíjate, la palabra, y como enseñar, y mañana vamos a hablar más de esto, sobre los roles del padre y la madre. Es claro que el padre tiene que cumplir su rol y la madre tiene que cumplir su rol. Un niño, un hijo no le toca ser papá ni mamá. Eso no es el diseño de Dios. Ahora vamos a hablar de esa hermana que se quedó sola con 5 niños y que hizo la pregunta. Esa mujer está sola ahora, trabaja para sostenerse ella y sus 5 hijos, y muy probablemente el hijo mayor o la hija mayor va a tener que ocupar un espacio que de otra manera quizás no le hubiera tocado, y va a tener que ahora dar un paso hacia adelante y ayudar a mamá con los 4 más pequeños, quizás con el más bebito, con el más chiquitico. Eso no es el diseño, pero tú sabes qué, de nuevo, Dios no está ajeno a la necesidad de sus hijos, y ahora este hijo mayor o esta hija mayor va a aprender a hacerse hombre o mujer más temprano, y va a tener que asumir responsabilidades más temprano. Y tú sabes qué, puedes que tú pienses, oye, eso no es justo. Quizás tuvo hasta que dejar el colegio. Mi madre llegó hasta el 6º grado de primaria porque le pasó eso mismo. Su padre muere cuando ella tenía 5 años, y ya con los otros 3 que había detrás llega un día en que la mamá le dice, Isora, tú me tienes que ayudar aquí en la casa, yo no puedo sola, yo no puedo. Y ella tuvo que dejar la escuela para poder educar, y ella siempre, eso creó en ella una fobia, un trauma de que nosotros, sus hijos, no dejáramos los estudios nunca. Ella no me dejó trabajar a mí hasta que yo me gradué de odontología a los 24 años, y yo quería trabajar ya mientras estudiaba para tener un dinero. ¿Tú sabes lo que ella me decía? Mira cómo ella estaba marcada. Ella me dijo, el día que recibas ese primer cheque por unos pesitos, me vas a dejar la universidad. Fíjate lo traumatizada que estaba, porque eso no era verdad. Yo no iba a dejar mi carrera por eso, o al menos yo no creo. Pero ella hacía un énfasis en el estudio porque ella no pudo estudiar. Pero ¿qué pasa? A ella le tocó ser mamá de cierta manera temprano y ocuparse de esos niños y ayudar a su madre. Sí, si papá y mamá están en casa, no cargues a tus hijos con un encargo que a ellos no le corresponde. Deja que sea hijo. Deja que sea hijo. Eso no significa que él no te ayude en casa. Ellos tienen que ayudar en casa. Ok, tú vas a fregar esta noche. Eso es parte del plan de familia del que les hablaba anoche. Tú friegas los martes y los jueves. Tú botas la basura todos los días. Cada uno tiene un cargo, porque desde pequeño el niño tiene que aprender responsabilidad. Que ellos no se lo merecen todo, y a servir, como dice Laura. Hay muchos hogares donde los padres no dejan que los niños hagan nada y se lo hacen todo. Eso es un error. Ese va a crecer a ser un vago. Uno de esos hombres que la mujer tiene que ir detrás de ellos recogiendo la ropa sucia, porque nunca lo enseñaron. Mi madre, quizá por su experiencia, desde pequeño, aún habiendo ayuda en la casa, nos asignaba tareas. ¿Ustedes quieren salir el sábado en la tarde? Pues en la mañana tú vas a hacer esto, tú te toca hacer eso, tú doblas tu ropa. Y al día de hoy, mis hermanos, pregúntenle a mi esposa, yo cuelgo mis camisas, yo doblo mis calzoncillos, yo tengo mi closet en orden. Ella nunca ha tenido que recorrerme ni hacerme nada en ese sentido, porque mi madre me enseñó a desarrollar
ahora yo en mi pecado lo llevé al otro extremo, y entonces ella a veces me dice, déjame servirte, déjame hacer algo por ti, porque tú todo te lo haces. Pero ese es el pecador, que queriendo hacer lo bueno, ¡fum!, se pasa y hace lo malo. Pero sí, habrá momentos en que hijos tendrán que ayudar en casa. No abuses de ellos. No abuses de ellos. Deja que hagan lo que tienen que hacer, pero no los lleves al límite. No olvides que son niños y que están viviendo la etapa de su vida, y que Dios en su orquestación y en su sabiduría orquestó esto para sus vidas. Y aún eso va a ser bueno para ellos. Ahora parecería que no. Eso va a ser bueno para ellos en su momento. Amén. ¿Debe uno contraer matrimonio solamente si está 100% seguro? Oye algo, tú nunca vas a estar 100% seguro de nada. Si tu parámetro para hacer lo que tú quieres hacer es porque tienes 100% seguridad, te vas a tener que meter en un closet, pararte así, no moverte de ahí nunca. Yo nunca he hecho nada 100% seguro. Y el Señor nos ha llevado a hacer cosas bien riesgosas. Nosotros cuando nos convertimos en el 2002, el Señor nos movió, convertidos a 8 días de distancia. En menos de 2 meses estábamos ya vendiendo consultorio, vendiendo casa, vendiendo carros, moviéndonos a Santo Domingo desde Orlando, Florida, donde vivíamos por 20 años, donde yo tenía mi vida establecida, mi práctica de 15 años. Y Él nos decía, deja todo lo que tienes y ve a un lugar que te voy a mandar. Y yo ni siquiera conocía la historia de Abraham. Y ya yo estaba siguiendo esta instrucción del Señor, Él afirmándomela a través de mi esposa, todo el mundo a mi alrededor, cristianos e incrédulos, diciendo, se volvieron locos, no hagan eso, y nosotros obedeciendo lo que Dios nos decía. Que había momentos en que nos tambaleábamos y decimos, Laura, ¿estaremos locos? ¿Verdaderamente esta gente tendrá razón? Laura, ¿tú te has dado cuenta que esto que estamos haciendo desafía toda lógica y raciocinio? Pero el Espíritu Santo nos impulsaba. De manera que nada va a ser 100% seguro. Sí, busca el consejo de Dios. Ora, busca consejo de gente sabia. No de tu primo el impío. De gente sabia, de gente piadosa. Busca el consejo. Y no siempre los consejos van a ser los mismos. Pero tú debes tener una relación con Dios. Pastor, ¿cómo yo sé si Dios quiere que yo coja ese trabajo en Puerto Rico? ¿Tú sabes cómo tú vas a saber? Si tienes una relación con Él. Porque si tú eres su hijo y eres tu padre, Él te lo va a decir. Ahora tú no puedes de repente no tener una relación con Dios y ahora querer que Él te diga, si vas para Puerto Rico te quedas en San Ramón. No, Él no va a obrar así. Porque Él te va a decir quién tú eres. ¿Qué quieres conmigo? Ahora, si tú tienes una relación con Él, Él va a ser fiel. Él te va a hablar a través de las predicaciones, del libro que estás leyendo, de la palabra, de los hermanos en la iglesia. A veces de cosas increíbles que tú dices, wow, cómo Dios me habló. Mira, yo por una cosa, oyendo a 2 gente hablar, Dios te habla. Pero todo eso sucede si tú tienes comunión con Dios. Si no, y si esperas tener total convicción, hermano, te vas a paralizar. Vas a ser un paralítico espiritual. Confía en Dios. Dios te dice, cree, confía. Hombre de poca fe, ¿por qué no crees? Confía. Y la fe es eso, la certeza de lo que creo, de aquello que no veo. Si tu certeza está en la garantía 100%, ¿qué vida tan triste vas a llevar? Porque nunca vas a dar pasos de fe en los que Dios se glorifique luego, al mostrarse en tu vida. Tú ves, hijo, como me confiaste en mí, mira cómo yo tenía esto para ti. Hay que vivir, hermanos, por fe, no por convicciones, pero no porque yo tengo certeza absoluta de las cosas, sino no necesito a Dios. Esa es la realidad. Sí, simplemente eso, que nos movemos por fe y no por vista. No por lo que hemos visto y estamos seguros, sino por fe, porque Dios, ya yo hice todo eso que Fausto dijo, busqué consejo, evalué a la muchacha, veo que es una muchacha de Dios, o el muchacho, no sé si es un hombre o una mujer, y yo veo que tiene las aptitudes, ama a Dios, pues ya, eso es por fe, me muevo por fe. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Fausto, Laura. Amén. Vamos a orar y de esta manera cerrar y nuevamente expresarle nuestra gratitud. Podemos ponernos en pie. Bendito Padre, gracias infinitas. Gracias por esta tarde. Yo creo, Señor, que en este momento no encuentro palabras para agradecerte, para expresar el gozo que hay en mi corazón,
porque nos has permitido tener este tiempo tan rico, tan especial. Y eso, Señor, solamente es tu gracia, tu amor incomprensible, porque en este salón habemos un montón de pecadores que lo que merecemos es la justa condenación tuya, pero tu gracia ha sido tan sobreabundante que no solamente nos has dado la vida y los años que tenemos de vida, sino que también nos has dado a Cristo, que es nuestro gran Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, y aparte de Cristo también nos instruyes en el cómo ser agradable a ti. Y a esta hora, bajo las charlas, las enseñanzas a las que hemos sido expuestos, debemos de decir nuevamente, es tu gracia. Aunque nos confronta, aunque nos incomoda, aunque tal vez nos resistimos a esto, es como decía el pastor Fausto, eres tú amándonos y te alabamos, te adoramos. Tú mereces toda la honra y toda la gloria, Señor, y yo lo que ruego es que tu Espíritu Santo agarre todas esas palabras que van conforme a tu palabra, las que hemos escuchado, las apliques a nuestro corazón, Señor. Y que si es necesario que esta noche no podamos dormir, si no es porque nos caemos rendidos ante ti, arrepentidos por nuestro pecado, clamando de tu gracia y de tu misericordia, y que tu favor sea para con nosotros, para la gloria de Jesucristo. Señor, conmuévenos más por ti, llévanos más a ti, ablanda más nuestro duro corazón, y que tú seas glorificado, y que la iglesia de Cristo representada aquí hoy con diferentes grupos locales o representaciones, aunque sea mínimas, de grupos locales, que la iglesia de Cristo sea edificada, santificada, para que al final de los tiempos sea presentada como una iglesia pura y sin mancha, y que solamente Cristo sea glorificado. Lo rogamos así, Señor, y te agradecemos infinitamente en el nombre del poderoso Señor Jesucristo. Amén.